Y el día de hoy quiero comenzar esta nueva serie que se llama La ciudadanía del reino. La ciudadanía del reino. Y hoy voy a comenzar a poner el fundamento que te va a ayudar a ti, te va a ser bendición. Y sobre todo espero que este mensaje cambie tu manera de ver a Dios y puedas ver diferente. Porque muchas de las cosas que están pasando en el mundo en ocasiones es de perspectiva, es cómo vemos las cosas. Hay veces que tenemos todos los recursos y no sabemos que tenemos los recursos, porque no hemos entendido nuestro propósito y nuestra asignación. Pero para poner fundamento, quiero dar inicio a esto y quiero intitular este mensaje, este pensamiento, los principios y el poder de la ciudadanía. Los principios y el poder de la ciudadanía. Y quiero que vayas conmigo, porque lo que Dios te va a enseñar, lo que nos va a enseñar es algo que ha estado resonando por mucho tiempo. Pero si hay algo que pudiera yo entender con más claridad en este tiempo, es este principio que Jesús nos da en su palabra. Quiero bendecir a tu vida. Quiero saca tu libreta, toma notas, saca tu Biblia para que tú veas. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3. La Biblia dice: es verdad que vivimos en este mundo. Y qué terrible es esto, por todo lo que estamos viendo y experimentando en este 2020. Nadie se imaginaba lo que íbamos a estar experimentando en este tiempo. Entrando o terminándose el 2019, estaba creyendo y tenía una expectativa de que iba a haber un rompimiento o un tiempo de cosecha. Eso es lo que Dios nos había estado hablando. Iba a ser un momento donde el año íbamos a comenzar con rompimiento, con avance, con una cosecha grande. Y el Señor nos motivó lo que hacemos cada año con primicias. Y el Señor continuamente me decía: ese es el año donde vas a ver los milagros más grandes y creativos que has visto en tu vida. Pero nadie absolutamente nos imaginábamos que entrando el año todo iba a cambiar. Íbamos a vivir un tiempo de pandemia, con una epidemia, enfermedades. Íbamos a vivir una etapa donde hay tanto odio, donde hay tanta injusticia, donde los tiempos se están poniendo aún más peligrosos de los cuales hemos vivido. Y sabemos que Cristo vendrá, porque es algo que ha determinado en su segunda venida. Pero nunca nos íbamos a imaginar qué es lo que está sucediendo. Pero sin embargo, hay algo que nos enseña cuando dice: es verdad que vivimos en este mundo, pero ve esto, pero no actuamos como todo el mundo. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo: es cierto, vivimos en este mundo, pero no podemos actuar como todos los demás están actuando, con miedo, con temor, con pánico, con ansiedad, con incertidumbre. Pero este principio nos lleva mucho más allá, porque aunque no actuamos como los del mundo, vivimos en este mundo. Juan 17:15 dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Es algo bien impresionante poder ver esas escrituras que nos enseña de que, número uno, estamos en este mundo, pero no vivimos como este mundo vive. Y comúnmente cuando vemos este ejemplo del mundo, yo recuerdo cuando estaba más chico, estaba pequeño y en la adolescencia, nos decían: esto es cosas del mundo. Por ejemplo, nosotros crecimos en una organización que esa es la forma que nos enseñaron. Todo lo que hacíamos parecía pecado. Y uno cuando estaba joven quiere hacer deporte. Me gustaba mucho el fútbol.
y usábamos short. Y cuando usábamos short nos decían, bueno, eso es del mundo, ustedes no deben usar shorts, y teníamos que usar pantalón Levi's para jugar fútbol. Era un poquito incómodo, y todo era el mundo. Cuando uno quería comenzar una relación de noviazgo, decían, no puedes andar con las del mundo. Y entendíamos que eso significaba que no puedes andar con alguien que no venga a la iglesia o tenga esos valores. Entendimos esto. Decía, esto es del mundo, vas a ver algo, esto es el mundo. Ibas a ver un partido de béisbol o de fútbol, esas son cosas del mundo. Incluso ir a la universidad no era una buena idea, porque Cristo iba a venir, y sobre todo el mundo iba y tenía que vivir en ese sistema. Entonces todo lo nombrábamos como mundo. También lo veíamos en tal forma, el nombre Egipto, todo lo que era Egipto le decíamos que era el mundo. Y lo interesante es que nunca nos salimos de este mundo. Nos salimos de un sistema, pero nunca nos salimos de este mundo. Y el apóstol Pablo nos dice que vivimos en este mundo, pero no actuamos como este mundo. Y me hace pensar, bueno, si yo vivo en este mundo, tengo que confrontar con todo lo que está pasando, pero no debo de actuar como todos actúan en tiempos de dificultad. Y Juan nos vuelve a recordar, Señor, esa es la oración donde Juan nos dice, pero el Señor nos está declarando, Señor, no te pido que los quites de este mundo, sino protégelos del maligno. La mayoría de nosotros en una ocasión nos hemos hecho preguntas como, ¿qué hubiera sido de mi vida si hubiera nacido en otro país? No sé si tú te has hecho esa pregunta, pero la pregunta sería, si tuviéramos opción de elegir en qué lugar fuera nuestro lugar de origen o de nacimiento, ¿cuál hubiera sido? Creo que todos nosotros hemos en una ocasión dicho, me hubiera gustado nacer en este país o en aquel país. Y comúnmente, dado esa pregunta, es porque estamos viendo un tipo de beneficio que ese país tiene actual, algo que el mío no tiene. Y si yo pudiera elegir, o usted pudiera elegir el país de origen, ¿cuál hubiera sido? ¿Nunca te has preguntado? Bueno, pues me gustaría haber nacido en España, me hubiera nacer en Francia. Casi nunca decimos me hubiera gustado nacer en este estado, o en este otro estado, sino me hubiera gustado nacer en este país, porque el país es algo más significativo por los beneficios, y sabemos que ese país tiene sus estados. Pero la pregunta sería, ¿por qué motivo? ¿Cuál es el motivo por qué escogeríamos este país o este país que nos llevaría a ser la nacionalidad o ciudadanos de tal país? Si usted está en México, comúnmente la gente en México dice, quiero emigrar a Estados Unidos. Todos dicen, vamos a vivir el sueño americano. Y lo vemos de esta manera porque es el país más cercano a frontera en el cual todos tenemos, especialmente en México. Y dicen, bueno, ese es mi país vecino. Nadie dice, voy a vivir en Afganistán o en Dubái o en China, porque es lo más cercano que tenemos. Pero cuando vemos esto, es ¿por qué motivo? ¿Cuál es el motivo? Unos dicen, bueno, es que el motivo es porque la fuerza que tienen, las oportunidades que hay, el gobierno, la economía, los recursos naturales. Pero al fin nos damos cuenta que todo país tiene sus problemas. Muchos de nosotros decimos, bueno, queremos salir de este país, fuera más fácil, porque si salimos va a haber una oportunidad. Pero la realidad es que cada país tiene sus problemas. Cada país en el mundo actualmente
En este momento, los países que veíamos que tenían más fuerza tienen sus problemas, tienen sus circunstancias. Los que mirábamos que la economía estaba por encima de todos los demás tienen sus problemas. En lo que está pasando, la injusticia. Algunos dicen, bueno, ahorita no es el tiempo para irme de ese país porque mire la injusticia, lo que está pasando. Y lo más fácil es llegar a la conclusión que debemos conformarnos a este planeta, a este lugar llamado tierra, en el cual nosotros estamos, en este país, en ese lugar de tierra. Entonces, porque si no puedo cambiarme de lugar, pues mejor me conformo a donde vivo. ¿Y cómo me conformo a ello? Bueno, acepto la economía de ellos, acepto el sistema de salud de ellos, acepto el gobierno que están, acepto la mentalidad de todos, que todos tenemos que tratar de sobrevivir y todos vivir limitados, porque esa es la mejor forma de entrar a una aceptación. Porque si yo nací en ese país, bueno, yo nací y yo no pedí haber nacido. Probablemente mis padres mudaron a tal lugar y ahí terminé naciendo en ese país. A lo mejor mis padres nacieron ahí, pero la realidad es que nadie decide dónde estar. Pero es impresionante que en el reino de Dios no es así, porque la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios. Y nuestra ciudadanía, o lo que Dios tiene, número uno, nacimos y fuimos criados por Dios mismo. Pero el pecado nos apartó de nuestro lugar y país de origen, por lo cual ese lugar nos alejó de vivir lejos de los beneficios y de todo lo que Dios tenía para nosotros. Eso se declaró un estado de independencia cuando Adán pecó. Decidió tomar su rumbo por desobedecer a los principios y los valores que Dios había establecido, por lo cual nos hizo extranjeros al país llamado cielo. Nos alejó del principio del gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separó de los propósitos de Dios. Y cuando volvemos a nacer y venimos y conocemos a Dios y nacemos de agua y de espíritu, volvemos a entrar a ese país de origen llamado el reino de los cielos o el reino de Dios. Entonces, eso es interesante, porque cuando yo acepto el nuevo nacimiento, porque es el plan de Dios que tú y yo seamos adoptados, porque somos hijos de Dios, pero entramos a ese país, llegamos a tener ciudadanía. Eso se llama ciudadanía del cielo, del reino. Y es impresionante que cuando nosotros, más que levantemos nuestras manos y somos salvos, más que yo sea bautizado y soy un nuevo creyente porque ahora he sido bautizado en Cristo y para Cristo vivo, es más que eso, llegamos a vivir creyendo que aunque estamos en este mundo llamado tierra, o en el cual estamos en un sistema, somos parte de este sistema y de este mundo como opera. La mayoría de creyentes, aunque dicen conocer a Dios como Rey, ellos mismos no saben que nuestra ciudadanía no está en la tierra. Cuando comencé esto, yo les hice la pregunta: ¿en qué lugar hubieras tú querido nacer? De país de origen para tú tener esa ciudadanía. Y a lo mejor tu respuesta fue un lugar que tú deseas estar por todo lo que hablamos: beneficios, los valores, hablamos los recursos naturales, hay más paraíso, hay más calma, no es un sistema comunista, sino o es donde hay más oportunidades, porque todos dentro de nosotros deseamos esto. Y cuando llegamos a Dios y aceptamos y entendemos el principio que Dios tiene para nosotros, es que nosotros estamos en esta tierra y en este mundo, en ese sistema, pero no estamos actuando como este mundo actúa.
porque nuestra ciudadanía no está en esa tierra. Tú dirás, pastor, explíqueme un poquito más de esto. Filipenses capítulo 3 versículo 20. La Biblia dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está tu ciudadanía? ¿Okay? ¿Dónde está tu ciudadanía? Dice, desde el momento que tú aceptas a Jesús como Rey, como Señor de tu vida, dice, tu ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está Dios? En los cielos. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? De donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesús. En otras palabras, nuestra ciudadanía, aunque estamos y nacimos en este país, ya sea México o Estados Unidos, nosotros como hijos de Dios, nuestra ciudadanía está en el cielo. Por lo cual, usted y yo, siendo ciudadanos del reino de Dios, debemos actuar y vivir por encima de lo que ese sistema dicta, lo que ese sistema dice, lo que tú debes de ser, lo que tú vas a hacer, lo que tú tienes derecho a vivir en oportunidades, o lo cual tú vas a experimentar. Y es impresionante, porque por eso cuando Dios viene a restaurarnos y tiene el plan de restaurar su reino, podemos entender que el plan de Dios no es que solamente seas creyente, sino aprendas a vivir como un ciudadano. Es por eso que cuando hablamos del reino de Dios, pensamos como algo del pasado y no algo del ahora. Cuando hablamos del reino de Dios, solamente consideramos pues cuando vaya al cielo, cuando esté en el cielo. Y mientras esté en este mundo, tengo que vivir como este mundo vive. Por ejemplo, limitado, estancado, frustrado, preocupado, angustiado, porque todo lo que pasa es lo que así debo de tolerar, porque eso es parte de la vida en el país de donde yo estoy o donde usted está. Comúnmente nuestras oraciones se convierten y sermones: Señor, cuando vayamos al cielo, allá tendré paz, allá estaré mejor que lo que estoy viviendo ahorita, porque aquí en la tierra estoy viviendo un infierno. Aquí en la tierra no tengo ni para comer, aquí en la tierra estoy batallando. Pero miren lo interesante: si yo pudiera entender que la ciudadanía que yo tengo, aunque soy mexicano por mi padre y mi madre que nació en Estados Unidos, y soy mexicano, tengo ciudadanía americana, pero mi país de origen, el momento que acepto a Jesús como Rey y Salvador, mi ciudadanía es: ya no soy mexicano, ya no soy estadounidense, ya no soy americano, no, soy ciudadano del reino. Y como ciudadano del reino, mi manera de operar, mi manera de ver las cosas, mi manera de creer es diferente. Tengo responsabilidades porque estoy aquí en la tierra. Tengo responsabilidades porque estoy en este mundo. Pero sin embargo, aunque estamos en este mundo, no somos como este mundo. No pensamos como este mundo. No actuamos como este mundo. No nos preocupamos como todo el mundo se preocupa. No estamos dudosos viendo a ver cómo le voy a hacer como todo el mundo. Al contrario, si pasa una epidemia, una pandemia, una recesión, yo estoy seguro de que como mi ciudadanía pertenece al de los cielos, Él va a cuidar de mí, porque Él tiene los mejores intereses para mi vida. Él sabe lo que yo necesito. Él sabe en qué proceso estoy viviendo. Por eso la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, en los cielos. Es por este motivo que no sabemos cómo actuar. Por eso la mayoría de creyentes no saben que su ciudadanía es de los cielos. No saben que tiene una ciudadanía de reino. Entonces, por este motivo, llegan a actuar con temor,
Llegan a actuar con incertidumbre en tiempos de crisis y en tiempos de turbulencia, porque no saben cómo actuar, no saben cómo vivir, no saben cómo estar en paz, porque están batallando, porque no saben. Entonces, ¿qué es lo que tiene un ciudadano? ¿Qué es lo que tiene un ciudadano? ¿Y cuáles son los beneficios de un ciudadano? Bueno, cualquier ciudadano de cualquier país, lo que avala a ese ciudadano es la constitución que se establece, es los derechos de cada ciudadano. No importa en qué parte del país tú vayas, como ciudadano de ese país tú tienes derechos. Tienes derechos. Hay derechos que tú tienes y beneficios por ser ciudadano de tal país, ya sea de cualquiera que tú seas, o nuestros países vecinos, Estados Unidos o México. Entonces, ese país tiene reglas, tiene un gobierno, tiene ciertas oportunidades, tiene un sistema económico que funciona, tiene el sistema económico que puede ser el que tiene ese país, por lo cual eso es lo que tú vas a ganar. Entonces, pero tiene ciertas cosas por las cuales queremos, a lo mejor un sistema de salud. En todo el mundo hay diferentes sistemas de salud, unos son mejores que otros, otros no son tan buenos. El sistema económico, la paga mínima del diario de trabajo es más bajo en unos que en otros, pero todos sabemos que hay un tipo de privilegio o un tipo de beneficio por ser ciudadano. Ahora, yo le hago la pregunta: si Dios tiene un país llamado el cielo, donde gobierna su gobierno, que es el reino, y donde influencia, que es aquí en la tierra, entonces, y yo pertenezco al momento que nazco de nuevo, yo acepto a Jesús como mi Salvador y Señor de mi vida, ¿por qué es que batallo tanto para vivir en este mundo cuando Jesús mismo dijo: Señor, no te pido que lo saques del mundo? Yo recuerdo por mucho tiempo siempre decíamos: Señor, mejor llévame, mejor llévame. Y de repente cuando decíamos: bueno, que el Señor se lo lleve ahorita. No, Señor, no me lleves todavía. Pero decimos porque queremos que nos lleve. Y yo no creo que porque nadie quiere morir el día de ahora, pero decimos esto porque hay algo que creemos y sabemos que hay mejor en el cielo. Pero ¿qué si yo te dijera lo que Dios dijo en su palabra en el Salmos 115, versículo 16? Que tú y yo podemos experimentar una parte del cielo aquí en la tierra, y que Él nos permite poder experimentar esto y más siendo ciudadanos de ese país. Vea esto, Salmos 115:15: bendito vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios hizo los cielos y la tierra. Pero vea esto, versículo 16: los cielos son de los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios dice: bueno, te doy la tierra. Y la tierra y el mundo, aunque no son igual, pero la misma palabra en griego es usado como cosmos. Cosmos significa sistema. Estamos en la tierra, pero hay un sistema que opera en esta tierra. En esta tierra hay un sistema, y ese sistema se llama mundo, y ese mundo es la palabra cosmos, sistema. Y vea esto: la tierra se la ha dado a los hijos de los hombres, a nosotros, a usted y a mí. Pero en esta tierra hay un gobierno que está operando. Hay dos gobiernos que están tratando de operar. Uno es el reino de las tinieblas, otro es el reino de Dios. Entonces, la Biblia misma dice que el Dios de este mundo
ha cegado los entendimientos. El Dios, el príncipe de este mundo, es Satanás. Por eso es que aunque estamos en la tierra, hay un mundo en el cual está operando un sistema donde establece patrones, donde los principios morales son violados, donde la justicia es echada por la ventana y tirado a la basura, donde no hay justicia, donde odio gobierna los corazones de la gente, donde miedo, donde orgullo, donde avaricia gobierna en ese sistema. ¿Por qué? Porque este sistema, este mundo es gobernado por el mismo diablo. Pero vea esto bien importante. Jesús mismo dijo: no te pido que los quites del mundo, pero líbralos del maligno, protégelos. En otras palabras, el Señor mismo nos dijo: como ciudadano del reino, yo te he puesto aquí en la tierra, pero te he puesto para que tú estés en ese sistema. Pero tu dependencia no está en el sistema que es influenciado por el mismo diablo. En otras palabras, el mundo va a determinar lo que tú vales, pero Dios ha determinado que tú vales mucho más lo que el mundo ha dicho. El mundo dice que tú no sirves para nada, pero Dios ha dicho que tú eres valioso porque tú eres ciudadano del reino. El mundo dice que tú no tienes oportunidades para progresar y avanzar, pero Dios ha dicho que Él nos ha coronado de favores y misericordia. El mundo ha dicho que tú tienes que vivir en pobreza, pero el Señor ha dicho, como ciudadano del reino, dice que nunca hemos visto un justo desamparado que bendigue pan, ni él ni su simiente. El mundo dice que tú tienes que estar en medicamento y que tú tienes que estar enfermo, y ese es el patrón, y tienes que conformarte para estar enfermo. Oh, no. Pero como ciudadano del reino, nosotros tenemos derecho, que la Biblia dice que por sus llagas nosotros fuimos curados, nosotros somos sanados. Él es el que sana todas nuestras dolencias. El sistema, el mundo dice que tú tienes que vivir atemorizado, pero como ciudadano del reino tenemos beneficios, tenemos valores, tenemos principios, tenemos promesas. Sobre todo tenemos una constitución que Dios ha declarado como la palabra de Dios, las promesas de Dios para nosotros. Entonces, ¿por qué batallamos tanto? Porque es impresionante que la mayoría de personas, aunque dicen ser ciudadanos o hijos de Dios, no han entendido que su ciudadanía no es de este mundo. Estás en este mundo, pero el Señor te puso aquí para protegerte, para cuidarte, para proveer para ti. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que cambiar tu mente. Diga conmigo: tengo que cambiar mi mente. Esto apenas va lanzándose para algo más grande. El problema con la mayoría de nosotros, miren lo interesante. Toda mi vida creía que esta es la manera que Dios quiere que yo viva. Bueno, es que si yo sirvo a Dios, Dios quiere que yo sufra, que no tengamos. Y sabe, interesante, por mucho tiempo, porque yo no había leído, yo leía la Biblia, pero con una mente religiosa. Ay, Señor, pobrecito, soy un pastor, pobrecito de mí, que la gente tenga misericordia de mí. Incluso recuerdo cuando no teníamos ni para comprar zapatos, no tenía ni para comprar trajes. Recuerdo, mire, le voy a contar una historia para que usted pueda ver esto. Cuando comenzamos a pastorear, los primeros trajes que tenía o ropa que tenía fue de un difunto, y ese difunto se lo regaló a mi pastor, y mi pastor después me regaló a mí unas camisas y trajes. Todos me quedaban muy grandes, pero bueno, es que pues es lo único, es la bendición, lo que Dios quiere que yo tenga. Y mi mentalidad era esto: pues es que soy un pobre mexicano, estoy aquí, soy misionero, debo estar así en México, pues todos en México sufren y toda la gente así debe vivir. Pero mira, déjame decirte algo, una mentira muy grande del diablo. Tú dices, pues que estamos en México, hay tanta pobreza, pero en cada país hay gente rica. En cada país, no importa qué tan pobre sea el país, en cada país hay gente rica.
Y esa gente rica, usted dice, bueno, son los que han avanzado por la corrupción, sea lo que sea. Pero si cada país tiene gente rica, entonces ¿por qué yo no puedo ser rico? Entonces ¿por qué yo no puedo ser esa persona? Y ¿sabe lo que te quiero decir algo? Sí lo puedes ser, porque cuando eres ciudadano del reino, tú no operas como el país opera, tú operas como el país de tu padre opera, tú operas como el país a cual perteneces como ciudadano. Tú no eres mexicano, tú no eres americano, tú no eres cualquier otra raza. No, no, no. Tú y yo somos ya lavados con la sangre de Jesús. Somos hijos de Dios y tenemos nuestra ciudadanía en el reino de Dios. Y como ciudadanos tenemos derecho a ser bendecidos, porque nuestro gobernante, nuestro rey, es dueño de todo el oro y toda la plata. Él es el que sana. El sistema de salud no es solamente, bueno, mira, te voy a tratar con esto y se te va a terminar. No, no. Él sana todas tus dolencias. No hay nada que Dios no pueda sanar. Pero ¿cuál es nuestro reto más grande? Lo que tuve que hacer con esto, creyendo que pues que estoy aquí, así debo vivir, es normal. Pero nunca había entendido que mi ciudadanía no era de este mundo. Y yo le dije, Señor, pero si quieres llévame. El Señor dijo, no, no te voy a llevar a ninguna parte. Lo que te voy a enseñar a vivir te voy a enseñar a vivir por encima de este mundo. Yo te puedo contar muchas cosas. Mucha gente dice, bueno, es que usted no entiende, pastor, usted no sabe. Yo sé que es vivir de deuda en deuda, de cheque a cheque, semana a semana, no alcanzarme, pedir prestado, y cuando ya me pagan otra vez, volver a entregar ese dinero. Sabía y he sabido que orar a Dios por una tortilla porque no nos alcanzaba para más. Orar a Dios para que nos alcanzara la mina de gas. Y la gente que está en Estados Unidos ni sabrá lo que es una mina de gas, porque todos los servicios están ahí. Y muchas veces la gente no entiende esto. Pero ¿qué nos llevó a cambiar? Cuando yo entendí verdaderamente, y esto ha sido unos años que yo entendí esto, que yo a lo mejor me ve mi piel, dirá, bueno, mi padre es mexicano, mi mamá nació en Estados Unidos, yo nací en Estados Unidos, pero mi ciudadanía no es terrenal, sino es del reino de Dios, por el cual he tenido que aprender a vivir por encima de lo que el sistema dicta. Porque el sistema va a dictar, tú debes de vivir así, es lo que tú debes de tener, es la manera que tú. Imagínate, hay países que dicen, tú debes de vivir de esa manera, porque todos son pobres, tú debes de ser pobre, porque todos están enfermos, tú tienes que estar enfermo. Pero gracias a Dios que tengo la revelación de la ciudadanía del reino de Dios. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Eso fue lo que nos llevó el Señor a cambiar. Romanos 12:2. Romanos 12:2 nos dice, no imites las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Si Dios va a hacer algo, lo primero que va a cambiar es nuestra forma de pensar. Arrepentimiento es el primer mensaje del reino de Dios. Arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado. Arrepentimiento no es por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. No, no, no. Arrepentimiento es, si no cambio mi manera de pensar, mi patrón de vida nunca va a cambiar. Escúchame, nadie de nosotros como ciudadanos del reino de Dios debemos de estar viviendo una vida mediocre. Pero la mediocridad, las limitaciones son resultados de la forma de pensar. Muchas veces decimos, es que no hay oportunidades. Pero no es que no haya oportunidades, es que nuestra forma de pensar no ha cambiado la forma de ver las cosas. Y como no cambia la forma de ver las cosas, sigo batallando. Porque escúchame bien, ¿cómo puede ser posible una persona que no conozca a Dios
que pueda avanzar más en la vida que tú y yo, que digamos somos ciudadanos del reino de Dios. Como una persona que no conoce a Dios puede estar tranquilo en medio de una pandemia y estar avanzando, progresando en su negocio, y tú y yo batallando, mordiéndonos las uñas, perdiendo el cabello. ¿Cómo voy a hacerle? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a comer? ¿Sabes por qué? Porque no hemos entendido este principio. Vea lo que dice. Lo primero que va a hacer, no seas como todos los demás. Incluso cuando Jesús le dice, no se preocupen. ¿Cuántas veces Jesús nos dijo y nos dice en la Biblia, capítulo 6 de Mateo, versículo 25, dice, no os afanéis porque hay de comer? ¿Y cuánto creyente está afanado? No tenemos que comer. Siempre escucho esto, pastor, no tengo que comer. Y la pregunta es, ¿será que nosotros no hemos entendido el derecho y los beneficios de un ciudadano? ¿Será que nosotros hemos batallado para entender este principio que Dios nos enseña? Pero ¿qué es lo primero que hace? Voy a cambiarte la manera de pensar. Y sigue diciendo esto, para cambiarles la manera de pensar. Entonces, ve esto, entonces, nada viene después sin primeramente cambiar nuestra manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Es lo más importante. Como ciudadano, me acuerdo unos años atrás que mi esposa se estaba haciendo ciudadana de Estados Unidos. Le dieron un paquete que tenía que aprenderse 100 preguntas, saber todo de ese país, sobre los estados, los presidentes, el sistema de gobierno, el sistema de economía. Y me impresionó. Y hasta el día de hoy es lo mismo. Cuando uno se va a hacer ciudadano del país de Estados Unidos, le piden saber el lenguaje, el gran porcentaje del lenguaje, porque si vas a tomar la prueba no te la van a dar en el lenguaje que tú estás acostumbrado a tener. Tienes que conocer el lenguaje, tienes que conocer sus valores. Y miren lo interesante, ¿cuántos de nosotros como creyentes no entendemos el lenguaje del cielo? No entendemos los principios ni los valores. Por eso hay tanta inmoralidad en la iglesia, tanto pecado que hay en los creyentes, gente siendo infiel, gente siendo tranza, gente buscando oportunidades a costo de ventaja de otra gente inocente, gente mal usando la palabra de Dios. Siempre tenemos gente religiosa siendo fariseos, juzgando, condenando a gente. Todo es reglas, ponen cargas que ellos mismos no pueden llevar. Pero es impresionante, no conocen ni la voluntad de Dios. Como ciudadano del reino de Dios, lo primero que tú tienes que hacer es que tienes que conocer la voluntad de Dios. Porque si yo no conozco la voluntad de Dios, yo nunca voy a entender cuál es la intención de Dios para mi vida. Como padre, yo tengo 4 hijos. Yo no deseo que mis hijos estén batallando. Yo hago todo lo posible, aunque yo tenga que sacrificarme cosas, y mi esposa y yo tengamos que sacrificar cosas, pero mi deseo es darle la mejor educación a mis hijos. Buscar la manera para que cuando ellos crezcan ya tengan propiedades. Buscar la manera para que ellos tengan formas de oportunidades, que sean creativos aun cuando sean chicos, que tengan formas de cómo vivir bajo la protección y la mano de Dios. Pero ahora imagínate, ¿tú crees que Dios no tiene el mismo interés por ti? No tiene el mismo interés de que Él no quiere verte que tú estés sufriendo, que tú estés enfermo, que tú estés limitado, que tú estés cada semana preocupado porque no sabes qué vas a hacer. Pero lo primero que comienza, tienes que cambiar tu mente. Entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esta noche quiero que tú entiendas que estamos comenzando a entender los principios y el poder
de ser ciudadano del reino. Porque si tú no entiendes esto, tú no vas a poder entender lo demás que Dios tiene para tu vida. Toda tu vida vas a estar: Señor, sácame de aquí. Señor, ya ven por tu iglesia, ya ven por tu iglesia. Y Dios está diciendo a través de su palabra: no te pido que los quites del mundo, pero por favor, líbralos, protégelos. Hoy quiero hacer una oración para cada persona que está preocupado, está angustiado. ¿Qué tengo que hacer? Me dirá: apóstol, pastor, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tienes que saber es que si ya has nacido de nuevo, para ser parte de este reino que se llama el reino de Dios, y Jesucristo es el rey. Segundo, tienes que arrepentirte, cambiar tu manera de pensar. Y si tú eres ya creyente, ya naciste de nuevo, pero todavía vives como una persona pagana, como una persona de este mundo, con ese sistema, ese pensamiento, ese patrón, tienes que cambiar tu manera de pensar. Tercero, tienes que comenzar a caminar como ciudadano. Alguien me dijo una vez, el doctor Williams, nuestro pastor, me dijo: escucha bien, tú no eres mexicano. Y yo le miraba: pero soy mexicano. Tú no eres mexicano. Deja de estar pensando como mexicano. Porque los mexicanos, ¿cómo pensamos? Es que alguien nos va a ayudar. Necesitamos a alguien que nos libere, a alguien que nos ayude. Si yo me voy a Estados Unidos, mi vida va a ser mejor. Si yo me voy a tal lugar, mi vida va a ser... ¿Y sabe lo interesante? Cuando yo pude entender esta revelación, yo soy ciudadano del reino. Mi dependencia no es de que alguien me ayude, mi dependencia es de que Dios cuida de mí. Mi dependencia no es que el gobierno va a cambiar. Yo voy a estar aquí como iglesia, y la iglesia estamos aquí para hacer influencia, que el gobierno cambie. Pero no puedo esperar que el gobierno me construya mi casa, que el gobierno me dé una despensa, porque si lo único que te va a dar, discúlpame, pero te vas a quedar sin nada, porque te dan algo a cambio de un voto. Pero así no es. Tú eres ciudadano del reino, y como ciudadano del reino debemos de operar como Dios quiere. Levanta tus manos ahí donde estás. Acepta esta palabra, recibe esto. Señor, en este momento yo oro para que la voluntad se dé a conocer a cada persona que me está escuchando, me está viendo, pueda recibir esa palabra. Aprendan a vivir tu voluntad, que tú tienes buenas intenciones para nosotros. Tu voluntad es perfecta, es agradable, lo que tú quieres para nuestra vida. Señor, que yo pueda entender que hay beneficios por ser ciudadano. Yo tengo derecho a sanidad, yo tengo derecho a prosperidad, yo tengo derecho a estar bien. Mi familia tiene que estar bien, mi hogar va a estar bien. En medio de esa crisis, en medio de esa pandemia, Señor, yo simplemente voy a estar caminando en fe, porque creo que tú me vas a proteger, que tú me vas a cuidar, que tú vas a estar conmigo. Señor, en este momento yo te pido por cada persona que está conectado, que este mensaje sea un mensaje, Señor, de revelación. Un mensaje que puedan ellos digerir y sobre todo entender que esta es la mejor temporada para su vida. En el nombre de Jesús estamos declarando que, Señor, que hoy es el mejor día para vivir. Hoy vamos a vivir como tú nos has pedido y tú nos has mandado. En el nombre de Jesús lo declaramos y decimos amén, amén, amén. En este momento bendigo tu vida. Gracias por haber sintonizado esta noche. Bendigo tu vida y sobre todo te vuelvo a recordar: ve a nuestro canal de YouTube Libertad Espiritual Tijuana, suscríbete, haz like y síguenos, por favor. Queremos bendecir tu vida. Bendiciones.